Bueno, muchas gracias por sus palabras, por la invitación, por supuesto por la posición, digamos, muy importante de los gremios y especialmente de la SAI, que nos ha acompañado, digamos, de forma muy seria y rigurosa durante estos 4 años y digamos, agradeciendo mucho esa propuesta de seguir trabajando en estos temas que hemos construido y que seguramente seguirá construyendo Antioquia a través pues, de los diferentes gobiernos que siguen y que seguirán en el futuro. Hay, respecto a los compromisos que habíamos hablado, que el doctor Martín los acaba de mencionar, ahí entonces hablamos ya de un primer libro y de un primer trabajo que fue el de Caminos y Autopistas, Historia para la Infraestructura de Antioquia. Ya también hemos tenido la oportunidad de hablar de todo el trabajo que hicimos en los planes viales subregionales, a través de los cuales construimos el inventario vial de forma participativa en todo el departamento, resignificamos esa red vial entendiendo cuáles eran las rutas productivas, cuáles son los costos de transporte, los costos productivos asociados a trabajar, pues o a traer, producir y traer todos estos productos por la red vial terciaria y luego secundaria y primaria. Y habíamos hablado también del trabajo en el que nos estábamos proyectando para el Plan Escenarios 2030 de movilidad, que ese, digamos, iba a ser el siguiente texto, o sea, un libro en el que venimos recogiendo el pasado y luego en la colección en ruta, pues un libro en el que hablaremos del futuro. Entonces ese libro pues ya está en producción, ya hemos tenido la oportunidad de presentar resultados, tal vez no los hemos presentado aquí en el espacio de la SAI y sería pues muy interesante presentarlos ahora. Y también hay un trabajo adicional que es el del impacto de las autopistas en el departamento de Antioquia. Entonces son 2 trabajos diferentes, complementarios entre sí. Podríamos tratar de referirnos a ambos tal vez un poco sí, durante esta noche pues, o durante esta exposición. Ese trabajo de las autopistas, del impacto de las autopistas que hace la Universidad de Antioquia con la UPB y la Gobernación de Antioquia con recursos de regalías para ciencia y tecnología, es una investigación que está abierta, por supuesto, al público, que ya está disponible en internet, pero de la cual no va a salir un texto. Esa, pues, digamos, no hace parte de la colección en ruta. Entonces yo aquí tengo varias presentaciones, tengo una que es la de las autopistas y una que es la del plan de movilidad. En cada una de ellas, pues siempre hay oportunidad de referirnos a la otra, porque como les digo, son complementarias. Entonces yo voy a empezar un poco introductoriamente con el de autopistas, presentarles muy rápidamente de qué estamos hablando y después me gustaría referirme al tema del plan de movilidad, que más que un plan, o sea, aquí no estamos entregándole a la próxima administración y a los gremios una hoja de proyectos de primero, segundo y tercero, sino más bien una plataforma de discusión, digamos, informada de los impactos que cualquier proyecto de infraestructura tendría sobre el desarrollo de Antioquia, tal que eso les sea útil para que tome, digamos, decisiones sobre un proyecto o sobre otro, pues cuál inicia, cuál no inicia, cuándo se están dando las condiciones adecuadas de demanda y oferta y de sinergia con otros proyectos que están empezando en la región y que nosotros hemos llamado grandes determinantes o megaproyectos que incluyen, por supuesto, a las autopistas. Entonces yo creo que vamos a tratar de irnos así a ver si logramos darle cohesión y para que ustedes tengan un panorama general de cómo estamos trabajando. Del plan de movilidad es del cual salen todos estos documentos que hoy les trajimos, están todos disponibles también en la página de la Secretaría de Infraestructura y hay un botón que dice Ruta del Pensamiento y Planeación Participativa y de allí pueden descargar pues todos los afiches en JPG, todos los mapas, incluso en Shape, los datos originales de las encuestas origen-destino y como lo mencionaba el doctor Martín, para nosotros ha sido, digamos, una tarea prioritaria la recolección de información primaria, que permita, pues que nos permitió a nosotros tomar importantes decisiones para la planeación, pero que la entregamos, pues procesada, pero también original, para que las próximas administraciones, pues también, si quieren hacerlo, vuelvan y revisen y analicen a la luz de otras condiciones y tengan acceso a ella. Igualmente que tengan acceso pues los gremios, las universidades, etcétera, para sus trabajos particulares. Entonces, empezaríamos contándoles un poco en qué estamos hoy.
el estado del arte, que nosotros hemos llamado los grandes determinantes de la infraestructura, que son los proyectos que ya tienen un cronograma, una asignación en este momento en el departamento y que inician construcción, y que sobre todo son proyectos que afectan el desarrollo y la evolución del departamento de Antioquia. Si una cosa aprendimos con el libro de Caminos y Autopistas es que hacer un proyecto o no hacerlo cambia, digamos, el destino del departamento, ¿cierto? O sea, nosotros somos hoy lo que somos por los proyectos que elegimos, también podríamos decir de los que no elegimos. Y en ese sentido, cuando hablamos de las grandes determinantes, no hablamos solo de vías e infraestructura, sino también de otros determinantes, como por ejemplo todo el desarrollo de los 80 parques educativos y de la subregionalización de la educación, todo este despliegue, digamos, en infraestructura, en inversión en, digamos, tanto en infraestructura educativa como en calidad y programas de educación, pues también van a marcar un hito diferencial en el futuro del departamento, generando pues mayor recurso humano mejor formado, una capacidad mayor de captar personas que ingresen, digamos, a un sistema de formación y que se proyecten también como mejores ciudadanos, que es, digamos, también uno de los grandes aportes del sistema educativo. Tenemos también Hidroituango, pues la hidroeléctrica Ituango como un granito en desarrollo, como infraestructura, y también todo el plan asociado a Hidroituango, que son todos estos recursos plus por $100 millones que se han invertido de forma previa en generar las capacidades en los 12 municipios que están afectados por la hidroeléctrica para que soporten adecuadamente esa inversión. Un poco tenemos casos nacionales, locales e internacionales donde vemos como un gran proyecto pues simplemente llega pero no reparte, no distribuye riqueza a la sociedad pues vecina del proyecto. Distribuir riqueza no es simplemente un tema de empleo, es también que las personas vayan allá no de forma extractiva, sino que se puedan quedar porque allí están las condiciones de equipamientos, de desarrollos, de colegios, de hábitat, de disponibilidad de vivienda. Entonces, un poco en ese sentido se han hecho estas inversiones en mejorar la capacidad de estos municipios, tanto en equipamientos, como dijimos, pero también en fortalecimiento institucional, en capacidad de inversión, etcétera. Todo el desarrollo de la concesión del río Magdalena, que también empezará, o ya empezó a operar, pues un poco ya está empezando a entregar su primera unidad funcional y debería, en cuestión de pocos años, pues haber generado unas dinámicas ya sobre la logística, digamos, fluvial. La idea de capturar o no las oportunidades que ese movimiento logístico dé, pues depende de que nos preparemos adecuadamente para entender cuándo es oportuno y con qué tipo de infraestructura. Y en eso pues tendríamos que adelantar que Antioquia está bastante mal preparado para ello, en comparación con nuestro vecino del Frente Santander, ¿cierto? O sea, por cada una concesión solicitada para el río Magdalena en Antioquia hay 20 en Santander. Pues si no es que son más. Y nuestros municipios, pues en el área del Magdalena Medio han sido tradicionalmente agropecuarios, pues de una cultura más agroindustrial, y por eso pues gran parte de los esfuerzos han sido en capacitación a estos municipios, no solamente para captar, incluso desde sus regímenes tributarios, las oportunidades que el negocio logístico tiene, porque no lo estaba ni siquiera configurado, hasta preparar pues a la población y a las, digamos, empresarios y en general pues Antioquia, que existe pues este nuevo nodo y esta nueva actividad que además para nosotros es fundamental conectarnos desde el mar hasta el río Magdalena, que ahora lo vamos a ver. Eso es una de las grandes ventajas que nos va a ofrecer todo el desarrollo de infraestructura de autopistas para la prosperidad, que es traernos desde el puerto de Turbo, pues en Urabá, hasta el río Magdalena. Tenemos ahora sí río y mar muy cercanos y en pleno uso logístico. Además, pues de las autopistas, todo el desarrollo de las 4G a nivel nacional, porque igual si tuviéramos solamente nuestras vías, pues llegaríamos hasta las esquinas y nada, pero realmente estamos parados, digamos, ante un gran cambio nacional en la forma en que vamos a empezar a movilizarnos.
todas las obras del desarrollo metropolitano, en la que ustedes pues vieron que hace poco entregamos los 4.1 kilómetros y estamos pues cada vez más cerca del Urabá, por ejemplo. Además de las grandes, o sea, Antioquia ha sido durante estos 4 años la mayor, digamos, inversionista, pues o digamos la que mayormente ha ejecutado todos los programas tanto de agua potable como de vivienda gratis del país. Digamos, hemos sido los que mejor hemos invertido los recursos, los que más hemos ejecutado y los que en últimas hemos hecho mayor infraestructura en esos 2 rubros y por tanto hemos ampliado nuestra capacidad instalada, por ejemplo, en agua potable casi que a todas las zonas urbanas y ahora empezamos con unos planes de trabajo en las zonas rurales, que eso es una ventaja sobre el resto de departamentos pues enorme. Entonces, todos estos hitos son cosas que ya están determinando pues nuestra puesta, digamos, en escena como departamento. Y además, pues este es un poco introductorio, pues nos preparamos también con un plan de movilidad de nivel regional, porque todas estas obras, pues muchas son regionales, otras son nacionales, pero tendríamos que empezar a entender cómo nos conectamos con esas obras, tal que generemos proyectos nuevos y capacidades adicionales para generar integración, oportunidades, progreso para el desarrollo de Antioquia, o sea, para los ciudadanos que estén en Antioquia. Y aquí quiero hacer pues una claridad que siempre hacemos, además porque hemos tenido, digamos, el honor y la posibilidad de presentarnos en todo el país, y es que esto no es un asunto solo para los antioqueños, sino para el desarrollo de quienes estamos en Antioquia, que cada vez somos más de más partes y pues digamos tenemos una capacidad de referencia y de atracción pues mayor que esperamos que genere sostenibilidad, ¿cierto? Un poco pues un asentamiento más claro. Entonces aquí estamos trazando una hoja de ruta de los proyectos, de la que espero poder tener un espacio para hablar al final, donde por ejemplo, y a raíz de lo que ya hemos visto de las vías terciarias, pues seamos capaces de entender cómo esas autopistas para la prosperidad van a abrir los territorios, pues van a generar sobre todo mayor accesibilidad. Entonces, ¿cómo vamos a conectar mejor con las vías regionales, con las vías secundarias? Porque finalmente alguien viene por las vías y llega a un destino. O sea, habrá muchas personas que pasen en travesía, pero otros llegarán a algún municipio. Entonces, si vienen, digamos, a buena velocidad por las vías primarias, pues tendrán que poder seguir por las vías secundarias sin embotellarse y luego por las vías terciarias hasta llegar a su último destino, y que además no sea, digamos, un tema solamente de depredación, sino que esos territorios que están recién abriéndose, digamos, o recién obteniendo las oportunidades de atracción que les genera esa mayor accesibilidad, pues estén preparados para atender con servicios y con una puesta en escena pues más interesante. Ahora pues trataremos de ver algunos ejemplos. Algunos de los presentes nos han acompañado también cuando hemos ido al escenario en el que se generan los proyectos del Plan Nacional. Allá también hemos tenido la oportunidad de presentar cuáles de los del plan tendrían interés nacional, porque recuerden que hay proyectos que serán objeto de, digamos, del flujo general nacional y otros que son regional. No significa que no sean también muy importantes, sino que identifica cuál es la jurisdicción y la competencia para esos desarrollos. Entonces ahora pues veremos que digamos muchas de las observaciones que nos darían en ese otro espacio donde solo mencionamos algunos proyectos, pues quedarían sustentadas ahora donde mostremos pues todo el panorama de los múltiples proyectos que tendríamos de nivel regional. Entonces de nuevo pues esa es un poco una introducción muy general, pero básicamente los próximos 15 años estaremos en construcción, estaremos con Antioquia en obra. Estuvimos en Antioquia en obra muy de nivel regional en estos 4 años, pero ahora que inician las autopistas, empieza la operación de Hidroituango, empieza la construcción del puerto de Urabá, empiezan los desarrollos alrededor de la concesión del río Magdalena, pues vamos a tener de verdad una Antioquia en obra. Estar modificando todas las vías primarias al mismo tiempo, van a ver que va a tener un impacto desde el punto de vista
pues de la construcción y del cambio en las actividades por la construcción muy importantes, y eso además nos va a generar en los años después, o sea 8 años después, también un tema en el cambio hacia la operación de esas concesiones, entonces digamos una reorganización de las actividades industriales y del sector construcción también muy importantes. Entonces nuestra pregunta es ¿cómo transformamos todos esos kilómetros en oportunidades? Entonces un poco les voy a contar resultados de lo que nos, digamos de lo que logramos entender y aprender durante esa investigación que realizamos de la mano con la Universidad de Antioquia y con la UPB sobre cuáles van a ser los impactos de las autopistas. Entonces aquí empiezo un poco a dibujarles cuál es la diferencia y la complementación entre el plan y este tema de impactos. Cuando hacemos un plan de movilidad, que van a ver que sin duda este plan va a ser el más avanzado de todo el país, o sea, va a ser una apuesta bien importante. Nosotros en el plan estamos pensando cuáles son los proyectos que mayores oportunidades generan, estamos pensando cómo va a cambiar el desarrollo de Antioquia, pero en términos, digamos, de proyectos, de oportunidades de intercambio, de logística, de cambio en las demandas y en los flujos. Cuando nos enfrentamos a un proyecto como este de impacto de las autopistas, que es como otra forma de ver el proyecto, lo que trata de hacer es entender cómo van a quedar los indicadores globales de la región una vez estos proyectos existen, ¿cierto? Cómo va a cambiar el PIB o el PIB, cómo van a cambiar, cómo se van a reorganizar los sectores por su nivel de importancia, cómo va a cambiar, o cuáles son los grandes retos que tendríamos en seguimiento de recurso humano. Entonces es un poco dos miradas diferentes, complementarias y muy importantes para entonces empezar a tomar decisiones. Recuerden que tanto estos estudios de impactos como los estudios de planes, y yo creo que esta es la gran diferencia que tenemos contra el resto del país, no pretenden ser un fin, como aquí está el plan. Hicimos pues, somos digamos los más expertos, sino que por el contrario hacemos el plan y hacemos el estudio de impactos para que nos salga la lista infinita de tareas bien informadas que debemos empezar a cumplir. Entonces no es un plan como para sentarnos a esperar 20 años a ver si ocurre, o sea, volvemos en 20 años a ver si eso sí pasó, sino que más bien es tareas muy específicas y claras de cómo nos tenemos que poner a trabajar en el mediano y en el largo plazo. Entonces, este es el estudio, vamos a hacer un recorrido general. Empezaría por contarles que este estudio solamente está analizando las autopistas para la prosperidad, o sea, no está incluyendo Hidroituango, Magdalena, todas estas cosas que vimos antes. Si bien todos estos proyectos son muy importantes, y así lo vimos en el plan, y todos los proyectos del plan de movilidad regional también son muy importantes, realmente el mayor cambio, o sea, de forma más global, digamos el 90% del cambio en la accesibilidad, se va a generar a raíz de las autopistas para la prosperidad. Por eso, digamos, no me refiero a que solamente cogemos un subconjunto como si fuera una deficiencia del proyecto, sino más bien nos centramos, digamos, en lo que mayormente va a mover la aguja pues en los próximos años para el tema de infraestructura. Y ellos se revisan, pues, o digamos también se pone el mapa en conjunto con todas las 4G nacionales que a la fecha estaban iniciadas, o sea, primera y segunda ola. No incluye la tercera ola y no incluye las de iniciativa privada que se han venido entregando en el país. Aún así, digamos, o mejor dicho, esa también primera y segunda ola también representan para el país las más importantes, pues el mayor número de concesiones y sobre todo el mayor cambio que va a haber en la movilidad en el país, y entonces allí fue donde estudiamos las oportunidades que eso va a generar, las prioridades en nuestro trabajo y cuáles son como las tendencias principales que se van a generar en el largo plazo. O sea, oportunidades y prioridades son durante la etapa de construcción y ya tendencias y desafíos son una puesta en escena, digamos, de más largo plazo. Entonces, primero, para que nos ubiquemos cómo va a cambiar, pues hacemos una línea base, o sea, quiénes somos hoy.
y esto pues es información general para todos, pues probablemente ya la conocemos, pero vale la pena para hacer comparaciones de lo que nos muestra el estudio. Entonces, inicialmente sabemos que la población en Antioquia y en general en Colombia es bastante joven, ¿cierto? O sea, tenemos una población, digamos, mayoritariamente joven en el país todavía, y eso pues de entrada nos pone un reto en temas de formación, de educación y de preparación de toda esa juventud, de acercarla, como hemos venido diciendo, pues más a las puertas de las oportunidades que a las puertas pues de la ilegalidad. Una población también, digamos, con una distribución muy desigual en el territorio, concentrada básicamente en lo que llamamos la región central del departamento, también desigual en el sentido de las necesidades básicas insatisfechas. Este era el análisis con el que iniciábamos en 2012 y con el cual pues hicimos todo el análisis para hacer todo el plan integral de Urabá, que es ese plan, digamos, un poco paralelo que hacíamos como en Hidroituango, donde concentramos todas las herramientas del Estado para mejorar la capacidad del Urabá para prepararse para el desarrollo integral portuario, ¿cierto? Para recibir las autopistas y para, digamos, integrarse como lo que hemos llamado ese mar de oportunidades que ofrecería al departamento de Antioquia. Y lo mismo, pues entonces estuvimos trabajando en todas las subregiones, en todo el Bajo Cauca, con digamos, el tema de consolidación y de preparémonos para la paz, donde también hay grandes, digamos, mejoras en el tema de seguridad y de capacidad de la población ahora de proyectarse, pues, y digamos, de dejar un poco atrás el conflicto y prepararnos para el posconflicto. Este es otro de nuestros grandes desafíos. En el departamento de Antioquia, 104 de los 125 municipios son de categoría sexta, y eso significa pues que tienen o niveles de inversión anual pues muy bajos, o capacidades, digamos, dentro de los indicadores pues del DNP de la gestión pública, pues tienen todavía grandes necesidades de acompañamiento y fortalecimiento institucional. Entonces aquí es donde efectivamente pues se ve que el trabajo además debe ser continuo y perseverante. Durante 4 años hemos trabajado de la mano con todas las alcaldías, igual con todos, independientemente de su color político o de su filiación, y hemos generado, digamos, grandes mejoras en las capacidades municipales, grandes apuestas para que ellos mismos detonen sus proyectos, con cosas como los acuerdos municipales, donde ellos proponían el proyecto y lo ejecutaban y la gobernación los acompañaba y cofinanciaba, pero aún así, digamos, siguen siendo indicadores de sexta categoría, y por tanto el trabajo de acompañamiento pues tiene que ser seguido en adelante, digamos, para todas las administraciones. Pero hay una cosa bien interesante que logramos, y fue que los municipios empiecen a trabajar conjuntamente por subregión o por zona, por región, que ellos se proyecten, no solamente con proyectos por etapas, sino también con proyectos de carácter subregional. O sea, había municipios como por ejemplo en el norte, donde algunos municipios decían, listo, entonces yo voy a empezar a trabajar en los equipamientos educativos, usted en los deportivos, usted en otros, pues, y entonces porque ya hay, y lo verán en las encuestas origen-destino, los afiches que les entregamos, hay en todo el departamento de Antioquia unas dinámicas ya de commuting, o sea, de cuando las personas viven en un municipio y trabajan en el otro, bastante marcadas en todo el departamento. El oriente, pues, digamos, es el caso más conocido, pero también en el Urabá, en el suroeste, e incluso en el Bajo Cauca, donde pareciera que los municipios están muy alejados entre sí, pero realmente ya se comunican muy rápido entre ellos. No solamente porque la red vial está pues ya en muy buen estado, sino porque también tienen una configuración pues plana que también ayuda mucho a eso. Y por eso verán, ahora lo trabajaremos, como parte de los proyectos del plan de movilidad están centrados especialmente en temas de transporte público de carácter regional o subregional, pues o las oportunidades de proyectos requieren de la implementación de sistemas de transporte público. Esta es la configuración actual del departamento de sectores económicos, donde el primero pues era los servicios financieros, inmobiliarios, el comercio sigue en el segundo lugar,
luego industria manufacturera, servicios sociales y la construcción se ubica hoy en el quinto renglón. Vamos a ver cómo eso va cambiando, cómo estamos, digamos, respecto al resto del país en el PIB y cómo, pues, digamos, estamos en el nivel exportador. Aquí es bien importante señalar que como departamento, pues seguimos siendo el primer exportador del país, pero también hay unas dinámicas nacionales muy interesantes, como por ejemplo las aglomeraciones que se están generando en la región central o digamos en la zona sur del país, que ya compiten de forma agregada y empiezan a ser más exportadoras que nosotros. Entonces Antioquia también tiene que empezar a proyectar unas exportaciones diferenciales, o sea, de productos pues no tradicionales para poder seguir ocupando ese primer renglón. De nuevo, pues y consistente con lo que hemos visto en la línea base, pues sigue siendo la región central también la mayor generadora de riqueza, todavía pues muy desigual en el departamento. Entonces, ¿cuáles son nuestras oportunidades en la fase de construcción? Que básicamente son los primeros entre 8 y 10 años de las concesiones 4G. Primero quiero contarles pues que ustedes pues, o ya saben que hemos terminado ya el cronograma de las autopistas para la prosperidad. Tenemos 7 concesiones de 4G de iniciativa pública, una de iniciativa privada. Acabamos de adjudicar el túnel del Toyo el 14 de octubre y estamos en proceso ya de adjudicación de la interventoría del túnel del Toyo y de la gerencia, pues digamos, de los contratos anexos. Eso significa que ya son una realidad, pues ya están adjudicados todos los contratos, los pacíficos, que fueron los primeros que se adjudicaron y que son los que están pues en el suroeste del departamento, pues ya digamos llevan más de un año, ya completaron sus estudios y diseños e incluso están cerrando ya sus modelos financieros. El primer año de las 4G concesionadas de iniciativa pública era para terminar a fase 3 sus diseños y cerrar definitivamente el modelo financiero que se le presenta pues al gobierno nacional. Entonces estas concesiones pues ya están preparadas, digamos, para iniciar obra, y si ustedes van al suroeste pues ya le reparten a uno papeles de la concesión, pues de seguridad vial, y ya incluso hemos enfrentado problemáticas que ahora vamos a ver de indisponibilidad de mano de obra, tanto para las construcciones municipales como para las cosechas cafeteras, porque de todas formas estas obras son masivas en captación de recurso humano en las primeras fases del proyecto. Entonces, por eso es muy importante separar el análisis que vamos a hacer durante la etapa de construcción del de operación, porque tienen dinámicas e impactos pues muy diferentes. Entonces, bueno, aquí estos son los pacíficos de los que estábamos hablando, Pacífico 1, 2 y 3, Mar 1 y Mar 2 que se adjudicaron también durante los meses de agosto y septiembre. El túnel del Toyo queda por aquí, lo adjudicamos en octubre. Aquí está Magdalena 1, Conexión Norte, y Magdalena 2, que también se adjudicaron y digamos impactan de forma directa a 36 municipios, pasando por su territorio, pero impactan de forma global a todo el departamento. De nuevo, el hecho de que pasen por un municipio, pues de todas maneras en los municipios tenemos importantes no conurbaciones porque no están integrados de forma urbana, pero sí relaciones de commuting y de digamos ya de trabajo entre municipios que hacen que gran parte pues de los empleos pues se generen también hacia los municipios vecinos. ¿Los puntitos son más de área de influencia? Sí, los grises son los que impactan directamente pasando por la jurisdicción del municipio, que son, y aquí también hago la claridad, son 36 municipios de forma directa sin contar el área metropolitana. Ustedes saben que, por ejemplo, las construcciones que estamos haciendo hoy del desarrollo metropolitano, como Atillo Barbosa y Barbosa Pradera, después se integrarán a las autopistas de la prosperidad, igual que el túnel de Occidente seguirá siendo operado por Mar 1.
pues se van integrando a las concesiones para que ya hagan las operaciones de todos estos desarrollos viales del desarrollo metropolitano. Eso significa que los 10 municipios del área metropolitana también serán impactados, pero aquí no están contabilizados, también por una razón muy práctica, y es que si uno mete a Medellín y al área metropolitana a la cuenta, ahí mismo un poco desfigura todos los números, porque su, digamos, tamaño en todos los sectores es tan grande comparado con los otros que invisibiliza un poco pues, los resultados de los impactos que veremos en los demás municipios. Entonces esa es la razón, digamos, por los que no lo coloreamos allí. Bueno, entonces empiezan, digamos, los análisis de las oportunidades o de los cambios que van a traer estas autopistas. 17 billones, incluso son 20.5, ya contando pues al Toyo y a Magdalena 1 privado, pues de iniciativa privada, se equivalen a las transacciones directas del proyecto. Ese es el valor directo del proyecto, pues CAPEX y OPEX. O sea que solamente por efecto del proyecto van a haber inversiones pues, o transacciones del nivel de 17 billones o de 20.5 billones de pesos en el departamento, que es una cifra histórica, digamos, de inversión en infraestructura. Durante, de nuevo, toda la operación del proyecto, que se extiende hasta el 2041. Si logramos de eso, esta es, digamos, la premisa y un poco la trampa de este análisis. Si nosotros como departamento somos capaces de captar al menos el 70% de las oportunidades y de las, digamos, transacciones directas e indirectas que se generen por estos 17 billones, pues entonces lograremos captar las oportunidades que vamos a ver a continuación. Entonces eso, digamos, es lo más importante, tendríamos que ser capaces de captar ese 70%. Y para poder captar ese 70% es que sale la lista de tareas, que es finalmente con la que nos quedamos como sector público, y ahí me refiero al departamento, a los 125 municipios, al gobierno nacional y como sociedad, ¿cierto? Como sector privado, como gremios y como sociedad capaz de hacerle seguimiento a los proyectos, como ahora pues decía y se postulaba la SAI, que me parece importantísimo, pues que la sociedad efectivamente tome pues o siga participando de forma activa, que también ha sido un factor diferenciador de Antioquia respecto a otros departamentos. Entonces, si eso lo logramos, y ahora veremos las tareas, pues entonces lograríamos subir nuestro, ahora recuerdan, en la línea base el PIB era el 4.5, lograríamos llegar al 6%, que eso también es un nivel histórico y que genera, y que comparado con el nivel que vimos, pues es superior al del país. Ahí ponemos esa nota porque de todas maneras la construcción de todas las 4G también se esperaría que genere un nivel de incremento en el PIB del país. Entonces, digamos, nosotros vamos a llegar al 6, que es histórico y que es superior al 4.5 promedio histórico nacional. Pero esperaríamos que la nación pues también sea capaz de subir. Las familias pues serán las principales impactadas, porque serán pues quienes sean las oferentes de mano de obra y de todos los servicios, y por tanto pues eso nos pone de nuevo en la tarea de que seamos capaces de ofertar el recurso humano en el nivel necesario. De nuevo, no es el que sea antioqueño, son la mano de obra que vive en Antioquia. Y de cualquier forma, las personas que atraigamos, que de todas maneras va a ocurrir, que vengan a vivir a Antioquia de manera sostenible, en la medida que se hagan partícipes, pues entonces también generarán riqueza y sostenibilidad en el departamento. De hecho, pues esto ya se está viviendo y para eso nos preparamos pues con mejores oportunidades de vivienda. El sector de la construcción, pues entonces se pasará a ser el primer sector, ya no está de quinto, sino que pasa a ser el primero, con el 31% de la participación, y desplazaría, digamos, a los otros sectores de esa manera. Aquí yo estoy. Los municipios, esto es muy importante, los presupuestos del sector público se configuran básicamente por pues, los impuestos prediales de
de todos los habitantes, y el impuesto de industria y comercio. Entonces, cada contratista pues le reporta, digamos, un pago de industria y comercio a los municipios por los que está haciendo obra, y eso significa que las autopistas de la prosperidad, solamente por efectos de pago de impuestos, incrementaría los ingresos municipales en un valor cercano a los 67.000 millones de pesos. Para algunos municipios esto significa 10 veces lo que captan en un año. O sea, hoy hay, por ejemplo, municipios como en el nordeste de Antioquia que dependen de una sola empresa. Una empresa que produzca cualquier cosa. Pues si esa empresa se va, ese municipio se quiebra. O sea, digamos, ese es el nivel. Ahora este municipio será capaz de captar durante los 10 años pues, de la construcción unos ingresos pues, muy importantes, y para eso, digamos, tener mayores ingresos tampoco es tan fácil de invertir. O sea, un municipio tiene que tener una robustez institucional muy importante para poder invertir sus recursos. Nosotros, por ejemplo, les quiero poner otro ejemplo, hay municipios que tienen, por ejemplo, en el oriente, un poco en el oriente lejano, hay municipios cuyos recursos de inversión anuales son de 1.000 millones. Y este es un municipio, pues, con mucha más capacidad que uno de estos del nordeste. Cuando nosotros hacemos los acuerdos municipales con ellos, en los acuerdos de 2014 y 2015, ellos presentan un proyecto y nosotros los cofinanciamos hasta por 500 millones. Entonces, para este municipio, hacer ese proyecto significa un incremento en su presupuesto anual de inversión del 50%, o sea, ya pasa de 1.000 a 1.500. En otras palabras, digamos, para ellos hacer esa obra de 500 millones es como construir el Toyo, pues es una mega obra, para las que además no están bien preparados, y donde la gobernación ha hecho un seguimiento, pues casi que hasta con equipo humano, les hemos ayudado a montar los pliegos, a adjudicar los proyectos, a hacer la supervisión, un poco a enseñarles cómo se trabaja pues cuando los proyectos pues son tan grandes. Estos municipios tienen muy poco personal, entonces esa es, digamos, parte de la gran tarea que tendríamos que seguir haciendo para que estos municipios pues hagan bien estas inversiones. Bueno, que esta es una excelente noticia, pero lo importante es pues tener en cuenta los retos que eso significa. Se disminuiría la tasa de empleo a la mitad por un efecto pues de 150.000 nuevos puestos de trabajo, que además tienen una distribución pues de este estilo. O sea, estos 150.000 nuevos puestos de trabajo se estiman asociados a mano de obra, digamos, directa, pero también hay otros puestos de trabajo que son indirectos, otros que son en los municipios de influencia por fuera del departamento de Antioquia o, digamos, directamente sobre el sector financiero, pues sobre otros sectores, pero esto, pues, digamos, genera pues un cambio en la brecha de empleo muy, muy significativa. Entonces, ¿cuáles son nuestras prioridades? Y ya la hemos ido descubriendo un poco en el camino. Pues fortalecer la gobernanza local, y esto tiene que ver no solamente con el fortalecimiento institucional, sino con la capacidad de deliberación de la sociedad en cada municipio. La gobernanza se refiere a la capacidad, digamos, de una sociedad de tomar decisiones en paz, de acuerdo pues a la norma. Entonces eso significa pues que además hay que hacer un trabajo muy cercano con toda la comunidad, en recuperación de la confianza institucional, en la percepción, digamos, de transparencia y en la capacidad, pues, de entenderse, escuchados, pues, por el sector público. Y aquí también quiero hacer énfasis en que en las 4G, o en nuestra experiencia en la gobernación, nos encontramos que las comunidades directamente impactadas por nuestras concesiones viales, o sea, las que ya tenemos, Oriente, Norte, pues se sentían muy, muy solas desde el punto de vista del sector público, porque una comunidad pues no es que hable directamente con el contratista, sino que el que es garante ante la comunidad pues es el gobierno, el sector público, que debe acompañar y supervisar al concesionario.
Entonces aquí pues hicimos esa tarea un poco de recuperar confianza, de ser garantes no del concesionario, sino de la comunidad ante el concesionario, que eso, digamos, es una diferencia bien grande. Se recuperó en gran medida pues esa confianza y eso mismo habrá que hacer para las concesiones de 4G. O sea, pasamos de tener 3 concesionarios a tener 9, a tener 10 en total, que eso pues digamos es ya un cambio pues bien importante. Fomentar las capacidades empresariales locales, ya también lo veremos, y garantizar la gestión integral del territorio. Entonces aquí veíamos o poníamos el rol de la gobernación, tendrá un rol muy importante para coordinar todos estos concesionarios con las autoridades locales, pero también con el gobierno nacional, quien está directamente, digamos, supervisando a estos concesionarios por ser proyectos pues desde la Agencia Nacional de Infraestructura, y mucho pues un tema como de intermediar y facilitar las relaciones gubernamentales e intragubernamentales. De nuevo pues un poco por qué, cuáles son los riesgos de no hacer eso bien, y es que ya les mostraba cuántos municipios pues están en categoría 6, pero además 11% de los municipios están en categoría de riesgo y 55% de vulnerabilidad fiscal. Entonces realmente pues aquí hay que hacer un trabajo de apoyo a los municipios muy importante. Estos son también unas categorías en las que el DNP clasifica a los municipios de acuerdo a la forma en la que, digamos, reportan todas sus inversiones económicas, pues todos sus estados financieros, y los clasifica en distintas categorías. Tema de capacidades empresariales locales fundamentales, o sea, la posibilidad de que estas personas pues no solamente trabajen en el directo empleo de la construcción, sino que puedan ofrecer servicios complementarios asociados a las autopistas para la prosperidad, que haya el desarrollo de unas economías solidarias muy importantes en todo el territorio, que puedan, digamos, hacer un desarrollos turísticos, turismo de naturaleza sería uno de los grandes nuevos negocios importantes si se hace bien la tarea de ayudar a organizar a las comunidades, fomentar pues esta asociatividad, encadenamiento para generar mayor valor agregado, ahora que además hay un potencial logístico importante, formar para el trabajo según perfiles y fortalecer pues todo este tema de conexión con las redes regionales y terciarias. Aquí me quiero referir a el tema de perfiles según demanda, porque aquí también hay que ser bien cuidadosos. Tenemos el ejemplo de Brasil, que también hace algunos años, pues antes empezó toda su expansión a 4Gs, pues o a digamos grandes proyectos también de infraestructura, y ellos hicieron pues todo el perfil del recurso humano como lo necesitaban, y por supuesto pues tenían que mejorar su formación, incluso les tocó hasta importar ingenieros. Formaron muchísimos ingenieros, muchísimos administradores, muchísimos, digamos, perfiles profesionales directamente relacionados con los proyectos de infraestructura, incluso con logística, y rápidamente se quedaron sin médicos, sin profesores, sin personas, pues, digamos, de otros perfiles complementarios, que también los tuvieron que empezar a importar, a ofrecer. Entonces aquí, como sociedad, también tenemos que ser muy responsables de presentar pues cuáles son esos perfiles más necesarios, pero sin que eso pues digamos se tome todo el rango digamos profesional que hay en el departamento. Y también lo digo en otro contraejemplo porque en otros escenarios pues también nos han preguntado que por qué eso, o sea, en general la gente pues estudia lo que quiere, pero nosotros pues les decimos que también tenemos ejemplos que podrían, digamos, demostrar que la juventud pues también se influencia por las oportunidades que hay. Cuando esto lo cuenta mucho el gobernador Sergio Fajardo, cuando empezó su alcaldía, hicieron pues un estudio de qué querían estudiar los jóvenes, para empezar pues todo su trabajo, y todos querían ser criminalistas, pues todos querían ser CSI y todos estos temas. Entonces, esto no se trata de decirle, bueno, usted estudia tal cosa y tal otra, sino empezar a presentar las oportunidades, que por supuesto la gente sabe que en las autopistas y hay como un imaginario general,
pero uno también podría empezar a presentar, vea, estas son las oportunidades asociativas, estas son las otras y las otras, para informar, digamos, mejor a la juventud de dónde efectivamente pues van a poder tener un plan de vida, digamos, también sostenible. Otro asunto pues respecto a este tema de formación es que todavía tenemos pues una tasa neta de educación media del 38%, en muchos municipios hay que trabajar muy duro de verdad en seguir mejorando el sistema educativo, pues la capacidad de sostener a los estudiantes en el sector y además aumentar, pues como ya se hizo todo el proyecto de subregionalización de la educación superior, que es muy importante, que los estudiantes y las personas no se tengan que desarraigar necesariamente de sus familias y de sus ciudades, sino que puedan estudiar cerca en la universidad. Entonces hay 7 nuevas sedes de o diferentes locaciones, ahí en el plegable están ya exactamente donde están las sedes de la Universidad de Antioquia, del SENA, del Politécnico, pero también a través de los parques educativos pueden recibir clases universitarias y eso, digamos, va a marcar una diferencia importante para el futuro. Todavía también hay municipios, por ejemplo nosotros, pues ustedes saben, celebrábamos las Olimpiadas del Conocimiento. Hay municipios que a donde íbamos con las Olimpiadas, pues, mejor dicho, se acabó la capacidad, o sea, con solamente llegar los funcionarios y Teleantioquia ya se copó todo el municipio. Hasta a veces dormíamos en las casas de las familias que alquilaban pues sus habitaciones. Entonces todavía los municipios pues necesitan mejorar su oferta hotelera, de restaurantes, o sea, de verdad que las tareas que tenemos pues son muchas, son todas, digamos, movidas por una muy buena noticia, pero igual pues requiere de mucho trabajo persistente. Y el otro tema pues será por supuesto la gestión integral territorial, que será otra de los grandes retos, porque por supuesto pues las nuevas vías traen mayor accesibilidad, mayor vulnerabilidad y digamos un compromiso superior en temas de manejo de riesgo, de planes de ordenamiento territorial pues más asertivos, más sistémicos, digamos, en integrar todos los elementos que se requieren, de incorporar no solamente las expansiones que se esperan de las autopistas, sino también los servicios complementarios que eso requiere y por supuesto de proteger ciertas zonas, pues de que haya gran fragmentación de los predios. Tenemos hoy un déficit cuantitativo que, pues, sobre el que además les contaba hemos hecho una gran mejora, pero pues seguimos teniendo que trabajar. Todo este es el tema pues de fragmentación predial que también es muy importante. Este promedio del 50% o digamos este indicador específico se refiere a los predios directamente en las zonas de retiro que generan las vías, no se refiere pues a toda el área del departamento de Antioquia. Pero ya allí se han identificado en muchas zonas pues unas problemáticas asociadas a la fragmentación predial que generen las autopistas. Entonces allí también habrá que hacer pues una política territorial importante y pues digamos un proceso de saneamiento predial y de protección muy riguroso. Ya luego en la fase de operación pues entonces experimentaremos, y esa es la idea principal, pues una mejora en la accesibilidad general en todo el departamento. Por aquí yo creo que cerquita no hay un mapa, pero ahora lo vemos y ya lo hemos hablado antes, las autopistas de la prosperidad van a generar cambios muy importantes en toda la dinámica del país, asociados sobre todo al cambio de los flujos. O sea, básicamente el país se mueve de sur a norte, casi siempre, o pues de norte a sur, como en el eje troncal, muy poco en el eje transversal, pero la entrada de las conexiones de Antioquia pues va a posibilitar también la movilidad oriente-occidente, desde Venezuela pues hasta la salida al mar. A departamentos como Boyacá y a muchos otros pues les va a posibilitar un acceso oriente-occidente mucho más expedito y eso va a generar grandes cambios generales en todo el país. Bueno, ya saben pues que vamos disminuyendo los tiempos de viaje de forma significativa en todo el departamento, ya estamos a unas 6 horas de turbo y próximamente estaremos a 4, una vez pues entre en operación el túnel del Toyo.
Esta pues es una de las cosas más significativas, de nuevo, si logramos captar el 70% de las oportunidades, y será que seremos capaces de reducir a la mitad el tiempo esperado para tener un crecimiento del PIB, pues digamos que antes habríamos hecho en el doble del tiempo. Básicamente eso es lo que dice aquí. El PIB per cápita se duplicará en un lapso de 14 años, la mitad del tiempo esperado, con una tasa promedio anual del 5%. O sea, vamos a tener el doble en 14 años y no en 28. Poco pues esa es como la traducción de ese indicador. Se aumenta la capacidad de comercio interno, y aquí yo diría que estas son unas cifras bastante conservadoras, porque se refieren a lo que somos capaces de producir interno y no a todo lo que se moverá por todo el país asociado a las 4G. Digamos, de nuevo, la oportunidad de conectar a zonas aisladas, y esto de nuevo es un poco pesimista en mi opinión, porque solamente tiene en cuenta las autopistas para la prosperidad, pero una vez logremos integrar eso con todos los otros planes regionales que se puedan hacer y con sistemas de transporte regional, pues entonces esta cifra además será mucho más importante, se mejorará muchísimo más esa conexión. Y esta es para cerrar, digamos, este tema del estudio, que es bien importante. Este es lo que llamamos hoy el sistema de ciudades de Colombia, que ustedes saben que el DNP ha venido trabajando, y así está, digamos, definido el Plan de Desarrollo Nacional en un tema de sistema de ciudades y de la misión rural. El sistema de ciudades son las ciudades de más de 100.000 habitantes o las aglomeraciones urbanas de uno o varios municipios de más de 100.000 habitantes que empiezan a pesar pues, en el desarrollo de Colombia. Esto es como es hoy, y este será en 2030, cuando entren todas las 4G, primera y segunda ola en operación. Entonces ustedes ven cómo se incrementa en todo el país el número de ciudades que integran el sistema de ciudades. Nos vamos en zoom para Antioquia. Este es hoy, yo creo que me salté, ¿no? Este es hoy, básicamente en el sistema de ciudades está el área metropolitana, y empieza a hacer una aglomeración importante, pues el Urabá, que es sobre el cual hemos venido pues trabajando con mucho rigor. Y este será con las autopistas, donde hay unas oportunidades de desarrollo expandidas para la región central. El Urabá ya sí se configura pues como muy importante, y empieza a ser muy importante todo este desarrollo del Bajo Cauca, con todo el, pues digamos, Córdoba y la costa, digamos, cercana, y luego pues toda la conexión con el Magdalena hacia Bogotá. Entonces aquí empezamos a tener unas conurbaciones muy importantes. Entonces estos municipios empiezan a hacer aglomeraciones importantes que empiezan a jugar en el panorama nacional. Esto básicamente a lo que se refiere es que a muchos municipios de Antioquia van a empezar a ser actores nacionales, ya no solamente Medellín y el área metropolitana, y eso también es muy importante en términos, digamos, de desarrollo y también de retos, por supuesto. Entonces, bueno, eso nos llama también a una serie de desafíos que ya son de largo plazo, que son que tratemos de especializar los proyectos, la producción. Hoy ustedes saben, la producción en Antioquia, por fuera del área metropolitana, es muy principalmente para el consumo interno. Básicamente la región central pues es la mayor consumidora, pero ahora está, digamos, la oportunidad de competir a nivel nacional. Y eso significa pues que no podemos todos producir lo mismo en el país, porque entonces ya no competimos, tendríamos que empezar a especializarnos, y por supuesto eso también nos pone en el panorama de exportaciones. Poco empezamos cuando pensamos en los retos para exportar, y ahora para competir nacionalmente. Una nueva, pues digamos, relocalizar infraestructura productiva asociada a todas las oportunidades logísticas y de ampliación pues y consolidación de nuevos mercados. Inversión en la juventud. Venimos haciéndolo desde antes y debemos seguirlo haciendo a futuro. Fomento y acceso a la educación, la ciencia y la tecnología, eso es fundamental, digamos que esa es una línea que no se puede perder, ya saben, por los retos que significa pues tener recurso humano bien formado, pero también exportar productos diferenciados y especializarse requiere de innovación.
requiere de unos niveles pues, mayores de capacidad pues, científica, tecnológica, innovación, de comercio internacional, de capacidad de enfrentarnos con el resto del mundo. Mejoramiento del acceso a los territorios rurales y ancestrales, esto digamos es muy importante y también diferenciador para Antioquia. El Bajo Cauca, el Urabá, tiene gran cantidad de población indígena y afro a la cual hay que permitir sentirse integrada en el mismo país y participar, digamos, de todas estas oportunidades, aún conservando pues su diferencia. Y esta pues un poco ya en resumen, todo el tema de cara al sistema nacional, que es consolidar las aglomeraciones urbanas. Ahí digamos, un poco, hace unos días estuvimos presentando en un evento que preparó el Ministerio de Vivienda, Ambiente y Desarrollo, que llaman Territorios y Ciudades Inteligentes, y donde ellos nos mostraban cómo van a empezar a crecer las ciudades, cada ciudad separada. O sea, cómo va a empezar a ser más importante Turbo, Río Negro, Medellín, Caucasia, y entonces nosotros les decíamos pues, que gran parte de nuestra apuesta como departamento debe ser a la región. O sea, no solamente va a crecer Turbo, sino la aglomeración del Urabá, que va a competir de forma conjunta, la aglomeración del Bajo Cauca, el suroeste, que es además como crece el área metropolitana, pues realmente no es Medellín sola, es toda el área metropolitana como aglomeración. Entonces allí, digamos, eso es bien importante que no lo perdamos de vista. Este es pues el grupo de trabajo que estuvo en esta investigación, que fue un grupo de trabajo muy importante, pero donde además pues hubo también una gran cantidad de participación en todo el departamento, y esta vez no lo traje, pero también hicimos unos plegables específicos, pues una información, a nosotros nos gusta mucho hacer este tipo de información pública de comunicación, que sea como legible para todos los ciudadanos, que puedan entender estos resultados y digamos debatirlos o ponerlos pues en tela de juicio. Hicimos uno para cada subregión, no con estos resultados generales, sino con lo de cada subregión. O sea, usted, señor suroeste, que tiene estas potencialidades, que ha venido invirtiendo como región y como distintas alcaldías, por ejemplo, en las TIC, suroeste se ha diferenciado en este tiempo por su gran mejora, digamos, en el uso de tecnologías de información. Entonces, ¿qué nuevas oportunidades? O sea, ¿cómo traducimos esto? ¿Cuáles son las tareas y cuáles son los crecimientos y las obras? El plegable, que también está disponible en la página que les dije, tiene incluso el cronograma, cuánto costó cada una de las concesiones en el área de influencia, y también todas las oportunidades. Yo no sé si aquí puse una imagen de esas, no, aquí termina esta presentación, pero digamos, pues hay un gran trabajo de socialización con los alcaldes y con las comunidades, y esperamos que en estos meses que nos quedan también podamos hacerlo con los alcaldes electos, pues igual que con el gobierno departamental electo, que podamos hacer una primera aproximación con las alcaldías electas, que tengan pues acceso a estos estudios ya especializados para el trabajo. Quisiera entonces muy rápidamente buscar solamente una diapositiva de la otra presentación, que son los escenarios. Espérate, yo no sé si no estará abierta. ¿De quién? O ya la tendrás abierta, no sé. En presentación, versión 4 ahí. Ya dejé. Entonces voy a pasar aquí rápidamente. Este es el plan pues, de movilidad, pero quería contarles un poco esto, que hace parte de lo que llamamos los escenarios 2030, que además, digamos, de presentar las oportunidades de proyectos, también hicimos un ejercicio prospectivo muy importante de cómo cambiaría el departamento según las acciones que decidamos o no hacer, tanto en infraestructura como en gestión pública. Y eso lo tienen en
en el plegable, incluso se lo voy a robar a él por aquí, porque en esta presentación no salen específicas, pero aquí sí. Entonces, ¿cómo sería una Antioquia? Dependiendo pues de cómo se reorganicen las actividades económicas y la población en el futuro, y qué acciones tome la gestión pública. Pues si nos fortalecemos más las regiones o si trabajamos más en el tema de competitividad internacional, seremos una Antioquia diferente en el futuro. Y eso es muy importante, quiero hacer énfasis en ello, por eso el plan de movilidad se llama Conduciendo Futuros, porque quienes seamos en el futuro, así como quienes somos y aprendimos de esta investigación que hicimos del pasado, pues dependerá de las decisiones que tomemos como decisión hoy, que como sociedad tomemos, digamos, de aquí en adelante. Entonces, estos son 3 escenarios en los que quiero aclarar que no son escenarios el bueno, el malo y el feo, ni el medio, el bajo y el alto, sino que son 3 escenarios de igual probabilidad de ocurrencia. Ninguno de ellos es malo, ninguno de ellos es bueno, sino que son, digamos, resultado de esas decisiones que tomemos como sociedad, y ninguno de ellos pues es exactamente lo que va a pasar, sino que conociendo esta información pues podríamos instalarnos en el intermedio entre ellos o empezar a optar por decir, vea, yo quiero, por ejemplo, seguir especializando el centro, o definitivamente quiero algo más policéntrico. Entonces así son los escenarios que tenemos. Antioquia se integra al mundo, que es un poco pues pensando más en la conectividad, haciendo mucho énfasis en el trabajo en el Magdalena, en el Urabá, en las autopistas, pues en esta infraestructura para la competitividad. Otra será si me concentro también como región en la infraestructura para la región, o sea, el desarrollo regional de la infraestructura adicional a esos grandes determinantes, y cuáles son mis oportunidades en sectores, y cuál será, pues si sigo un poco especializándome a través de la gran región central que tenemos. Incluso si uno piensa en estos escenarios, los resultados que les acabo de mostrar de las autopistas de la prosperidad no están pensados por escenarios, sino un poco siguiendo la tendencia actual, que se parece más a esta, que es la de, digamos, el seguir pues con Medellín como una de las potencias principales, y por eso gran parte de las tareas pues tendrá que ver más con estos, empezar a pensar en la competitividad y en el tema regional, un poco para instalarse pues en ellos, y así por eso para nosotros representa un gran avance mostrar cómo la infraestructura afecta la evolución del territorio y cómo hemos generado algunas herramientas y mecanismos para que los tomadores de decisiones, que somos todos, los gobiernos locales, departamentales, nacionales y la sociedad en su conjunto, entienda las ventajas de cada proyecto y a cuál escenario le apuntan como con más rigor. Entonces, incluso nosotros cogimos todos los portafolios de proyectos que levantamos de una búsqueda muy grande que hicimos en todo el departamento y los medimos ante los 3 escenarios. Todo esto me lo voy a saltar, estos son los distintos proyectos y eso pues me van a tener que volver a invitar porque no alcanzamos, y de todas maneras vamos a trabajar muy de la mano pues con el nuevo gobierno en entregarles esta información. De nuevo, todos estos proyectos se refieren de forma muy específica a los múltiples proyectos que ya han venido en el imaginario de todos los antioqueños, identifica algunos nuevos, pero básicamente empieza a revisar la capacidad y la oportunidad de la entrada en operación de cada proyecto. Estos son distintos arreglos de proyectos, que pueden ser los mismos, pero arreglados en forma diferente, y cada tanda de proyectos que nosotros llamamos estrategias se refiere a un conjunto de ellos. Siempre hay proyectos de infraestructura, o sea, proyectos de mejoramiento de la calidad de la infraestructura de transporte actual, y con ello me refiero a toda la infraestructura de transporte, sea carretera, fluvial o férrea o aérea, a proyectos de transporte público, que son sin duda una de las, digamos, misiones principales ahora hacia el futuro, proyectos de logística, pues de desarrollo logístico,
y proyectos de conservación vial. O sea, hay que, el tema de mantenimiento y conservación de la infraestructura que hoy tenemos es tan importante y ha representado un renglón de mejora tan importante en estos años que lo proponemos pues como un proyecto aparte, que no sea como con la plática que me sobra mantenimiento, sino que al contrario tenga siempre una asignación estratégica, digamos, para mantener lo que tenemos. Y esta, digamos, una vez medimos todas esas estrategias en términos de qué tiempos de viaje genera, cuáles son los costos de transporte que induce o que reduce, cuáles son sus ventajas sobre toda la red de infraestructura, generamos esta primera apuesta de portafolios de proyectos por cuatrienios. Entonces quería contarles esto muy rápido para que ustedes entiendan el nivel de la plataforma en términos de flexibilidad. O sea, la idea de estos arreglos no significa que le estemos diciendo al próximo gobernador, vea, estos son sus proyectos, sino que por el contrario estamos cogiendo diferentes estrategias y empezando a ubicar en el tiempo y en el espacio donde está mejor, donde tiene más oportunidad de empezar a trabajar. Entonces, por ejemplo, estos proyectos, digamos en el Urabá y en el Magdalena Medio, empiezan a ser interesantes en este periodo porque entrarían en operación Puerto Antioquia y la concesión del río Magdalena. Entonces están pensando un poco en las sinergias, porque ya sabemos que un proyecto un poco viabiliza el próximo, cuando genera las demandas adecuadas. Lo mismo, entonces ya tendríamos la oportunidad de generar unos sistemas de transporte masivo en el Urabá, en todo el oriente, entonces esto sería para el próximo cuatrienio. Entonces, de nuevo, la ubicación en el tiempo de los proyectos tiene que más bien que ver con las sinergias de otros que van entrando en operación, de los grandes determinantes, que sea pues ese proyecto, porque así lo escogimos. Y en ese sentido, si cambian las condiciones en el departamento, o sea, si hay un nuevo elemento que genere mayor costo de oportunidad, pues entonces simplemente pues, se cambia el orden de las estrategias y se puede volver a revisar dentro de la plataforma, pues eso que significa en términos de tiempos y de costos, y etcétera, incluso de escenarios. Entonces es más un mecanismo de evaluación que una lista de proyectos. Y eso, digamos, para todas las cosas. En muchos casos, porque además yo sé que han sido ustedes muy insistentes en el tema de desarrollos férreos y fluviales, aquí lo que hemos hecho es empezar a introducir un tema donde la demanda es muy importante para viabilizar proyectos, o sea que efectivamente, y sobre todo para proyectos que requieren demandas cautivas, como los proyectos férreos o aéreos, o incluso fluviales, pues los proyectos logísticos en general, hemos empezado a ubicar en el tiempo dónde están ya latentes las oportunidades para las zonas que nosotros llamamos logísticas, que otros, digamos, las llaman puertos secos o centros de distribución o centros de acopio, digamos, tienen muchos nombres, pero básicamente las zonas de desarrollo logístico que estamos ubicando y que en el mapa lo ven como un cubito, en el Magdalena Medio, como en toda esta zona de Maceo, asociada a los Magdalenas, a las concesiones de los Magdalenas y a la misma concesión del Magdalena Medio, y en el suroeste, pues digamos, marcan la posibilidad de un desarrollo multimodal de carácter eminentemente logístico. Eso significa que si se dan pues efectivamente las demandas y se pueden cautivar demandas específicas, se pueden detonar estos desarrollos pues digamos de proyectos más especializados en esas zonas. Entonces de nuevo no es una lista de proyectos estrictamente diciendo como es el trazado tal y tiene que ser este modo, sino que está, digamos, la oportunidad de explotación de un proyecto, sus oportunidades, y de allí se derivará entonces, pues ya más bien qué tipo de tecnología o qué tipo de proyecto o qué tipo de trazado será el que interese, e incluso se generan pues unos costos generales sin que eso signifique pues que esa plata existe o que la vaya a poner el gobierno. Pueden ser producto de originadores privados, lo que estamos marcando es la oportunidad de cuando ese proyecto es interesante,
Y esto quería hacer énfasis porque este empieza a ser, ese mapa que ustedes tienen, empieza a ser una especie de pre-protocolo para los originadores privados, para decirle a todos los interesados en el desarrollo de proyectos, bajo la ley de APPs, o concesiones, o múltiples posibilidades y mecanismos que hay, que no son solamente las APP requieren que haya un modelo financiero, un modelo de negocio que cierre, sino que también hay asociaciones de municipios, hay muchas cosas en que muchos actores pueden participar en el negocio. Les estamos dando una guía de cuáles son los proyectos de interés regional, para que empiecen a trabajar en cómo estructurarlos, con qué tipo de tecnología, con qué tipo de desarrollo. Básicamente estamos mostrando cuál es la necesidad, cuál es la problemática, cuál es la oportunidad de demanda, y entonces a que presenten y estructuren su proyecto. Todos los que lo tenemos que hacer y ya. Esa pues también es la última imagen que les dejo. Y bueno, muchas gracias y abierta a preguntas.